Pues bueno, chicos, el día de hoy les doy la más cordial, pues bienvenida a este seminario de supervisión de casos clínicos en la formación profesional del psicólogo como un estándar de calidad. Y pues el día de hoy nos acompaña la doctora Luz, que ahorita por supuesto voy a presentar. Este día o este mes que estamos celebrando el Día Internacional de la Salud Mental, hoy tenemos nuestra última plática, seminario relacionado con todo lo que tiene que ver con la formación pues de ustedes, de los psicólogos, y nos sumamos a los esfuerzos de organizaciones internacionales, como lo hemos comentado en otras sesiones, para poder fomentar y hacer conciencia sobre el cuidado de la salud mental. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy les voy a compartir esta semblanza de nuestra expositora del día de hoy, pues para que todos ustedes, estoy segura que muchos la conocen, pero bueno, pues para poder hacer mención de ella, ¿no? El día de hoy nos acompaña la doctora Luz María González Rosas. Ella es educadora y licenciada en Educación Especial de Niños con Problemas de Aprendizaje, con experiencia de más de 30 años de servicio en educación preescolar con menores de diversas discapacidades y dificultades en su desarrollo. Tiene una especialidad en terapia familiar con maestría en psicoterapia breve sistémica y es egresada del Instituto Mexicano de Terapias Breves, en donde es miembro activo como docente de la maestría, pero también como supervisora de la práctica clínica y certificada por el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Ella cuenta con el grado de doctorado en docencia e investigación social y una segunda maestría en conciencia plena o mindfulness. Ha sido docente de la Unitec y maestría online por 9 años y coordinadora académica de psicología y pedagogía, modalidad ejecutiva por 4 años, y en la última década ha participado como terapeuta de seguimiento emocional por 8 semestres en la Universidad Anáhuac Norte, y actualmente coordina el programa de apoyo emocional de los programas de apoyo al estudiante del Centro Psicopedagógico de la Universidad Anáhuac, México. Entonces, el día de hoy, pues te damos la bienvenida, gracias por compartirnos este espacio, pues para darnos toda tu experiencia con respecto a este tema tan importante que es la supervisión. Gracias a ti, Fabi. Pues aquí esperando a poder contestar algunas de las dudas, compartir un poco de mi experiencia y que esto sirva también para formación de los chicos. Muchas gracias, Lucy. Pues los objetivos que perseguimos con esta plática el día de hoy, sobre todo, es concientizar sobre la supervisión de casos clínicos para la formación del terapeuta, pero sobre todo como un estándar de calidad. Cómo puede esto aportar a su formación como psicólogos, y también identificar cuáles son algunos de los principales objetivos que se persiguen con la supervisión de estos casos en este acompañamiento, en esta parte de contención emocional. Y por último, pues reflexionar sobre los riesgos de casos clínicos complejos. Creo que ahorita la doctora Luz pues nos puede aportar toda su experiencia con algunos ejemplos de qué puede pasar en este tipo de casos clínicos donde uno necesita más acompañamiento, sobre todo para tener una intervención pues que sea eficaz. Entonces, vamos a comenzar con esta primera pregunta, Luz, con respecto a la supervisión de casos, con respecto no solamente a la importancia de la supervisión, sino a quién va dirigida. Desde tu experiencia, platícanos un poco la importancia que tiene la supervisión de casos, pero también a quién va dirigida. ¿Va dirigida desde tu experiencia al estudiante que es recién egresado o que está en formación de especialidad de maestría, o incluso puede estar dirigida a psicoterapeutas expertos aún ya con años de experiencia? Pues bueno, yo creo que importante hay que retomar el concepto de por qué es importante o qué es la supervisión de casos clínicos, este concepto que puede variar en diferentes autores, pero que en la general sabemos que es un proceso de formación y desarrollo profesional en el que un profesional experimentado, así viene marcado, y en muchas ocasiones especializado, guía a otro en su trabajo clínico con pacientes, ¿no? Y el objetivo primordial, pues, es simple y sencillamente mejorar la calidad de la atención al paciente que esté llevando. Bajo esta denominación o esta definición, podemos enmarcar, y bajo mi experiencia, que yo creo que son diferentes momentos los que lleva la supervisión, ¿no? O sea, no se puede generalizar como hacia un solo entorno o hacia un solo nivel de alumnos,
Yo tuve el agrado en la UNITEC, UNITEC Cuitláhuac, cuando fui docente, formar un equipo con el profesor Alberto Albarrán, eh, esta forma de una parte como una clínica de práctica para los alumnos del último cuatrimestre de noveno de la carrera de psicología, que fue una experiencia pesada, sí, de mucha responsabilidad para nosotros dos. Y al inicio, cuando nada más éramos los dos y cuando ya empezaron a ver otros compañeros docentes, pues ya nos relajamos un poquito y ya sentíamos menos el cargo y la responsabilidad, ¿no? Pero creo que fue una experiencia muy padre para que a veces como para enfrentarse, ¿no? El alumno que está por terminar la carrera, hacia qué área o hacia qué situación él podía tener habilidades, descubrirse a sí mismo. Muy, muy fácil es leer y estudiar y sacar puros 10 de memoria en apuntes y en muchas otras cosas, presentar excelentes trabajos y demás, pero la práctica directa con el paciente, el presentarse frente a frente, ¿no? Observar, cuestionar, aplicar las verdaderas preguntas que le van a ayudar a reflexionar a ese paciente, tener esta capacidad de enfrentarse como, ¿cómo voy a ser yo, no? Este acompañante a esta persona con el dolor o la situación que esté viviendo. Entonces, sí, fue una experiencia importante. Muchos que decían, me acuerdo mucho de algunas alumnas y que decían, ay, no, yo con niños jamás voy a trabajar, no. A mí como que los niños no me laten, como que no, yo siento que no soy buena para trabajar con los niños, ¿no? Y cuando se enfrentaban a trabajar con los niños, descubrían que les fascinaba, ¿no? Que tenían aptitudes para el manejo del lenguaje, para el acercamiento con el niño, para tener respuesta positiva en el avance. Entonces, ¿no? Hubo algunos casos también que, por ejemplo, tuvimos de pareja, ¿no? De matrimonios. Esta práctica se manejaba así en Vina, ¿no? Dos alumnos con un paciente o con una pareja y la supervisión pues era por parte del maestro Albarrán, yo. Y y era impactante, ¿no? Ver esta parte de cómo cómo se impactaban, cómo a veces salían de la primera sesión como choqueados, ¿no? O sea, es que no pude preguntarle, es que me faltó preguntar, no importa, o sea, ya fue tu primera experiencia, te vas a ir soltando. O sea, esta parte también de la supervisión, cuando empezamos con como bien dices, alumnos que están terminando la carrera o egresados recién de la carrera, pues creo que es más de un acompañamiento como supervisora, de más motivación, de darle más fortaleza, de ayudarlo a descubrir sus herramientas, sus habilidades. ¿Me explico? O sea, como que es más de una formación más sutil, pero a la vez más fuerte. Me explico, como que va en esa variación, que es muy diferente a cuando te piden una supervisión de una maestría. Cuando llegas, pero en mi caso, en el Instituto Mexicano de Terapias Breves, que manejamos la supervisión de chicos que estudian esta maestría, de la cual yo fui la primera generación y me siento muy orgullosa. De ahí, pues bueno, es importante ver cómo ya algunos vienen con cierta cantidad de experiencia, ya han tenido, a lo mejor no como terapeutas como tal, pero sí como psicólogos en orientación, en capacitación, en escucha, si están algunos en instituciones educativas, pues se escucha de los alumnos con dificultades, ¿no? O de los padres que vienen o de reportes de conducta y que tiene uno que trabajar con los padres para hacer esta psicoeducación y pedir el apoyo y bla, 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 ¿no? Pero ya son momentos diferentes porque el alumno ya viene con cierta experiencia que ahora ya no hay que tanto, sí seguir motivando, pero ahora hay que afinar los pequeños detalles que a veces les faltan, ayudarles a aprender nuevas estrategias, ¿no? Que les puedan ayudar.
a analizar no los casos, no en un nivel de enjuiciamiento de que, ay, la regaste, mira, esto está mal, sino, ok, creo que no fue la mejor pregunta, pero ¿cómo la podrías mejorar? O sea, ¿qué podrías hacer o qué hubieras dejado de preguntar? ¿Y cómo podrías analizar lo que hiciste como para que hubiera sido otro tipo de respuesta en el paciente? Como que este análisis más de construcción y reconstrucción, ¿no? De cómo va su avance, pues es importante también, porque vas aprendiendo mucho más, ¿no? Y yo siento que cada momento en estos dos, tanto de los que van egresando como los que ya van teniendo experiencia, pues son momentos que a uno como supervisora, híjole, le gratifican mucho, pero también aprende uno mucho, ¿no? Porque, ay, o sea, y recuerda uno momentos de experiencias, o sea, a lo mejor ya tienen muchos años de lo que viví, pero que a lo mejor en este momento a este chico, en este momento y con este caso le puede servir ese tipo de experiencia. ¿Cómo poderla trasladar, cómo poderla mostrar y cómo poderla renarrar y reconstruir para el caso que el chico que estoy supervisando en este momento le pueda servir, ¿no? Y bueno, pues tendremos muchas experiencias, pues yo 30 años, como bien dijiste, y todo lo que he pasado los últimos años entre Unitec y Anáhuac, ¿no? Cambié los niños de 5 años por los de veintitantos, ¿no? O sea, así drásticamente. Fue una experiencia también para mí de muchísimo aprendizaje y de mucho reto para mí misma. Pero también, aunque yo tenga mucha experiencia, hay casos que de repente te llegan, y te mueven muchísimo el tapete y te mueven mucho tu, tu aparato interno, ¿no? O sea, tu conciencia, tu estado emocional, muchas cosas, y que uno tiene que ser consciente de que podré yo tener, no sé, ya 40 años de experiencia trabajando entre niños y adultos, y entre parejas y familias, pero aún así va a llegar alguna familia, algún caso que me va a mover y que yo requiero regresar a mi supervisión, ¿no? Precisamente el año pasado, lo comentábamos hace algunos días, ¿sí o no, Fabi? ¿No? Tuve que regresar el año pasado a mi sesión de todo un año de supervisión. Primero, de un proceso terapéutico específico para mí, por lo que yo estaba pasando, y luego retomar la situación de supervisión para ver qué es lo que me faltó, qué es lo que debo de aprender, qué es lo que debo de mejorar para los casos que van a seguir llegando, como el caso que tuve hace un año, ¿no? Y que sí, efectivamente han seguido llegando y que ahorita, desgraciadamente, la salud mental estamos en un nivel muy difícil, ¿no? Hay muchas personas con muchas dificultades emocionales y principalmente de ideación suicida y de depresión, ¿no? De ansiedad. O sea, esos tres niveles están ahorita sumamente fuertes, ¿no? Creo que, y de las adicciones que ya pasaron de la sustancia, pudieran ser alcohol o alguna sustancia como la cocaína, la marihuana y demás, a otro tipo de adicciones más severas, ¿no? Como esta parte de la dirección al juego, ¿no? Tan fuerte que está ahorita, a los casinos, al juego efectivamente desde el celular, ¿no? O sea, no necesariamente ir a un casino, sino a los casinos de celular, que ya se vuelven en una adicción completa y que no pueden dejar de hacerlo, ¿no? O sea, esos yo creo que están teniendo ahorita un problema mayor en los jóvenes, ¿no? Y que afecta mucho a nuestra salud mental. Ujú. Claro. Y esto que rescatas ahorita, Luz, creo que tienes un punto muy importante en el sentido de la responsabilidad, por supuesto, del supervisor en este acompañamiento, en esta motivación, tanto para personas que están recién egresados como incluso personas que ya están en especialización, en el grado de maestría, o incluso como en tu caso que ahorita nos vas a profundizar más, aún con muchos años de experiencia, uno para ciertos momentos, ciertos casos pues requiere o requerimos este acompañamiento. Y en ese sentido, ahorita que mencionas esto, sí me gustaría hacer
hacer énfasis en este punto como parte de este seminario, porque es uno, creo que de los objetivos medulares del día de hoy de reflexionar. Es decir, ahora que mencionas la supervisión, pues justamente es este acompañamiento, esta motivación, esta contención que se da al psicólogo en su formación, pero también entonces destacamos tres objetivos en la supervisión. Ahorita tú nos mencionas la parte, pues, de la contención emocional también para el psicólogo, para el terapeuta, pero también, ahorita nos gustaría que nos profundizaras en este sentido. O sea, hay otros dos objetivos con respecto a lo que se plantea en la supervisión, que es no solamente afinar los detalles en la técnica, en lo que están haciendo, sino también en el diagnóstico. Es decir, ¿qué importancia tiene este objetivo para poder hacer una intervención adecuada, poder hacer un plan de tratamiento adecuado, pero también garantizar la seguridad tanto del paciente como el terapeuta en casos complejos? Y aquí en este punto, ¿no? Te preguntaría cuál es tu opinión con respecto a estos otros dos objetivos, que es el acompañamiento o supervisión en el caso del que hagan un diagnóstico correcto, como en la seguridad, por supuesto, de ciertos casos y muy complejos, especialmente, ahorita yo puse aquí dos como ejemplo, pero la depresión, en este caso como la ideación suicida, ¿cuál es el riesgo más alto y sobre todo cuál es tu experiencia? Creo que esto le ayudaría mucho pues a los chicos en el sentido de reflexionar hasta dónde puede salirse una situación de control. ¿Qué recomendaciones nos das desde tu experiencia o incluso en trastornos del neurodesarrollo? La intervención oportuna, sabemos que hacer un diagnóstico pues temprano, identificar los protocolos de intervención, hacer una intervención colaborativa con el psiquiatra, con el psicopedagogo, con todos los que tengan que sumarse, no es lo mismo hacerla a los 7 que a los 15. Entonces, todo esto, ¿qué nos Claro que sí. podrías decir? Primero, con respecto a los objetivos que se suman a esta motivación y al acompañamiento, pero también danos tu experiencia clínica de dos casos complejos de cómo interviene esta cuestión del acompañamiento para brindar la seguridad del paciente y sobre todo casos que se les pueden salir de las manos. Claro. Mira, yo creo que en cuanto a este objetivo de diagnóstico, algo que puedo retomar y lo tengo ahorita en mente de cómo es tan importante que en los diferentes niveles en donde uno trabaje o en donde uno expone su profesión, eh, principalmente es no sentirse que uno tiene la verdad absoluta, ¿no? Así lo veo yo. Yo lo viví mucho tiempo y quiero expresar mi experiencia con los niños en jardín de niños. Yo en esa época pues no tenía yo una carrera de psicología, era una educadora y era una especialista de problemas de aprendizaje, era una terapeuta de problemas de aprendizaje que hice otras especialidades como de psicomotricidad y de lenguaje y que yo era ahora sí que como me decía mi directora de CAPEP en ese entonces, multichambitas, ¿no? Si había muchos niños de lenguaje, pues ese semestre trabajaba yo con puros niños con terapia de lenguaje, pero si había más de psicomotricidad, pues armaba yo un grupo de psicomotricidad y así nos íbamos yendo conforme íbamos manejando. Pero sí, una cosa es la generalidad de los niños que trabajo y otra cosa son los casos especiales que sobresaltaban en algún caso, ¿no? Y en ese entonces, pues empezaban a darse a notar o a salir a la luz niños con rasgos autistas, ¿no? Tan difícil su diagnóstico todavía hoy en día, ¿no? Es, Pero que cuando son pequeños es muy difícil el tener y decir nada más, o sea, había terapeutas y hasta mismas educadoras que decían, es que no me mira a los ojos, no me sostiene la mirada, es autista. ¿No? Y si es tímido el niño y baja la cabeza y no te quiere mirar, ya nada más porque no te quiere mirar, entonces ya es autista. Entonces, no, o sea, no se puede dar un diagnóstico y hablar de un término así tan duro, tan fuerte, en una forma tan simple y tan vaga, ¿no? Porque no tengo evidencias de lo cual puedo generar. Hay para algunas anomalías de los niños de desarrollo, para algunas dificultades de su propio desarrollo que no se tiene en una evaluación psicopedagógica o psicológica que nos pueda determinar. Hay muchas baterías que pueden identificar el nivel de coeficiente intelectual y las habilidades cognitivas que tengan, ¿no? O habilidades motrices, sí, hay varias, pero
para algún tipo de anomalía, como en este caso el espectro autista, muy difícil en ese momento haber tenido una evaluación. Todavía hasta la fecha en el psiquiátrico Juan N. Navarro hacen variedad de muchísimas estudios y pruebas como para definir el nivel o el tipo de espectro autista que se encuentra en el niño, ¿no? Todavía tenemos ahí algunas dificultades. Entonces, uno como psicólogo, pues no se puede uno guiar nada más con eso. Creo que en esos casos ya de riesgo o de casos de psicopatología muy específica o que nos da causa duda, pues tenemos que pedir ayuda, como bien dices, en el trabajo multidisciplinario, ¿no? Hay un psiquiatra, hay un neurólogo, ¿no? Ver la posibilidad de buscar. Y creo que el mayor problema del psicólogo en ese momento será el poder tener las habilidades necesarias para convencer y concientizar a los padres, porque al final de cuentas, con niños, los que tienen la última palabra, pues son los papás, ¿no? Y no nada más Claro. con niños. Yo ahora en la Universidad Anáhuac, pues bueno, igual tenemos casos así, ¿no? Porque bueno, esos niños que hace 20, 30 años yo trabajé en jardín de niños, pues ahorita ya son unos apreciables adultos, ¿no? Y el tiempo ha pasado y sigue avanzando. Y yo aquí en la Anáhuac también he tenido casos con rasgos autistas, ¿no? Con infinidad de problemas en dificultades de habilidades de socialización, ¿no? O sea, difícilmente se comunican abiertamente, espontáneamente con grupos de amigos, como cualquier joven entre 18 y 23 años lo podría hacer, ¿no? Y mantienen estas dificultades en la comunicación, en la socialización, son por lo general a veces personas muy solas, se aíslan, ¿no? Hay que estar ayudándolos, pero también hay que hablar con los papás, ¿no? Y también tenemos, aunque sean ya adultos, aparentemente mayores de 18 años, pues tenemos que hacer esta opción de pedir apoyo de ellos. ¿Para qué? Pues para que tengamos un diagnóstico más certero, ¿no? En este sentido y multidisciplinario, como una revisión psiquiátrica, una revisión neurológica, ¿no? Por ejemplo, también otros problemas que tenemos con chavos para el diagnóstico son los problemas de trastorno de comportamiento alimenticio, ¿no? Ujú. Muy dado en los jóvenes, hombres y mujeres, eh, muy conocidos muy drásticamente o vulgarmente conocidos, por así decirlo, como la anorexia y la bulimia y las comilonas, ¿no? Que son los tres tipos de trastorno del comportamiento alimenticio, pero que ahí también se requiere no nada más una revisión psiquiátrica médica, sino también de un nutriólogo, como para ver cómo están sus procesos de alimentación, su organización en esos tiempos, si realmente cubre lo que requiere, por qué está bajando tanto de peso o por qué está engordando demasiado, ¿no? O sea, que también, o sea, cada caso, y bueno, de ahí podemos pasar a otros, como tú me decías, ideación suicida o el trastorno del límite de la personalidad, el TLP, que hoy por todos lados nos va saltando, ¿no? Y que Ujú. tienden mucho entre la depresión y estas ideaciones de quererse matar o intentos de suicidas ya haciéndose cutting de algunas formas, ¿no? O tomando algunos medicamentos. Pero todos esos, a pesar de que como psicólogos, ya teniendo un modelo terapéutico, siendo psicoterapeutas, atendiendo a este tipo de chavos, eh, pues inmediatamente yo creo que lo que yo siempre he recomendado es rescatar nuestra observación. ¿Qué estoy observando en el paciente que tengo aquí enfrente que me está llamando la atención y me salta? Como que es algo que digo, esto ya no es normal. Esta conducta, esta palabra, estos mensajes que me manda, ya no es algo de lo que yo veo dentro de la normalidad. Y si a mí me salta algo, pues sí puedo aplicar algunas pruebas. Por ejemplo, en la náhuatl, lo que se aplica cuando lo vemos con conductas así desmotivantes, bajones de tristeza, que haya hablado, haya comentado que en la secundaria o en la prepa haya tenido
estos momentos de cutting, de cortarse en algunas partes del cuerpo, ¿no? Y algunos otros sintomatologías, pues bueno, lo que hacemos es aplicación del cuestionario de Minnesota, ¿no? Y ya analizando en supervisión, porque definitivamente el alumno lo realiza, la terapeuta hace la interpretación debida del cuestionario que le aplicó a su paciente y se revisa conmigo, que yo superviso, a ver qué es lo que sacó, por qué hizo esa interpretación, cómo están las escalas, qué dicen las escalas de los resultados que vieron. Y bajo esa definición se determina que se tiene que hablar con los papás. ¿Para qué? Para solicitar un apoyo en cuanto a la diversidad de revisiones que podamos tener y que puedan confirmar un diagnóstico que estamos viendo, que es una depresión severa, una distimia, un trastorno de ansiedad generalizado, o ya situaciones más como un trastorno de TLP o un trastorno de alimentación, o sea, definirlo, ¿no? Y ayudar a los padres a aceptar que se está teniendo esta situación con su hijo y que se requiere que nosotros nos comprometemos y nos responsabilizamos a seguir apoyándolo con estas terapias de apoyo emocional durante todo el primer año de tratamiento que vaya con su psiquiatra o con el especialista donde lo esté tratando, el diagnóstico que se haya definido, ¿no? Y esto pues no se hace con todos los chicos, esto se hace con los casos que realmente pues consideramos que son de riesgo. ¿Por qué? Por lo que ya se supervisó con el terapeuta, con lo que se le pregunta, ¿y tú cómo lo observas? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué frases son las que te han pues preocupado, angustiado, que te dejó eh, en esta situación de decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí vamos a seguir otro protocolo, un poquito más como un protocolo de riesgo, no nada más como de acompañamiento a un problema sencillo que tenga el alumno, ¿no? Y así es como yo considero que se debería de manejar el diagnóstico, pero que es una situación muy complicada para nosotros psicólogos, sí. No podemos, en muchos de los casos de riesgo, no podemos quedarnos con lo que nosotros creemos o lo que nosotros analizamos ya para definir como un diagnóstico, aún teniendo los resultados de una prueba. Yo creo que tenemos que ser flexibles y pedir apoyo de otros especialistas como para confirmar que el diagnóstico es eso y trabajar multidisciplinariamente para los casos de riesgo para mí es sumamente importante, ¿no? Y en Ahora este punto, perdón perdón, que te interrumpa, ahí, porque sí es importante ahí como profundizar esto que dices, en el sentido de que entonces vemos que en la supervisión de casos es importante no solamente acompañar y supervisar en un correcto diagnóstico, porque si bien es cierto, existen baterías, ¿no? Y test que determinan y están sugeridos para poder aplicar en determinados casos. La realidad es que el juicio clínico sabemos que es lo que determina el diagnóstico. Y por otro lado, claro. pues, aquí sí nos gustaría que profundizaras en esto de los protocolos que ahorita mencionas, por ejemplo, de riesgo. O sea, ¿cuál es tu experiencia, por ejemplo, en un caso clínico de cómo seguir el protocolo, por ejemplo, para un paciente que está en un estado episodio depresivo mayor? Y sobre todo, ¿cómo lo has vivido tú desde tu experiencia, sobre todo de aplicación de este, digamos, protocolo que se maneja o que ustedes manejan o que tú manejas en tu supervisión, pero sobre todo, pues, en ese riesgo que tenemos de, pues, de que efectivamente puedan concretar la idea? Es decir, ¿cuál es tu experiencia ahí ya de manera particular en este caso que creo que es fundamental, sobre todo para, pues, poder visualizar hasta dónde puede llegar una intervención, ¿no? Claro, pues sí, son a nivel de varios niveles los protocolos que tenemos o que mi equipo de compañeras de coordinación en este programa de apoyos al estudiante hemos ido generando en base pues de la experiencia que vamos teniendo con los alumnos, ¿no? De ahorita ya de casi 3 años de estar como un equipo fuerte, por así decirlo, y solidificado. Yo estoy como la parte única de apoyo emocional, ¿no? Este,
para todos los niveles de grado, para todos los semestres, por así decirlo, de todas las carreras que abarca la Universidad de Anáhuac. Hay por lo tanto, dos protocolos. Uno es el del alumno que llega o que ya puede que llegue el alumno solo porque se siente muy triste, porque así nos ha llegado, es decir, saben que ya no aguanto, me siento así, yo vine a pedir, o un amigo me dijo que el año pasado estuvo aquí en apoyo emocional y vengo a ver si puedo. El protocolo de inicio es que todo alumno que llegue a solicitar apoyo emocional pasa por mi entrevista. Yo soy la primera que hago la entrevista general. Pregunto todos sus datos, tengo así como que no tengo un machote como tal, sino voy preguntando sobre lo que el alumno me va contando. Y principalmente la pregunta básica, eh, ahora sí que muy al estilo de The Chaser y muy al estilo un poquito de Nardone es ¿qué te trae en este momento a pedir ayuda? ¿No? ¿Por qué en este momento vienes a pedir apoyo? ¿Qué es lo que pasa contigo? Entonces, de ahí, pues de lo que me va contando, pues yo voy abriendo otros cuestionamientos, ¿no? Sobre, pues, donde lo siente. Si es una sintomatología específica, pues bueno, hay que preguntar dónde lo sientes, qué es lo que sientes, qué síntomas tienes, ¿no? Cada cuánto se presentan, desde cuándo fue la última vez que pasó, has recibido apoyo anteriormente o no, o sea, lo sabe tu familia, te han apoyado, o sea, todo esto para saber cómo está todo su entorno, hasta si no es una situación de sintomatología, como por ejemplo, puedo decir la ansiedad, sino más bien es, por ejemplo, una ruptura de noviazgo, ¿no? ¿Cuándo fue la ruptura? ¿Quién fue el que, el que dio el paso para romper? ¿Había conflictos anteriores o no? ¿Tú cómo te sientes en este momento? ¿Qué es lo que te está costando trabajo sacar adelante si no duermes? Si quieres revisar todas sus redes, si estás en esa sensación de, pero ya me bloqueó y entonces ahora voy a hablarle a la amiga para ver que me diga qué es lo que pone en sus redes, porque ahora yo no puedo ver sus redes porque ya me bloqueó. O sea, toda esta parte que es lo que causa esta angustia y genera cada vez más la obsesión de querer seguir en este proceso que a veces los desgastan tanto, ¿no? Y así, o sea, con cada caso, de lo que yo observo y de lo que a mí me dicen en la entrevista, yo trato de ubicar el caso de acuerdo a las terapeutas que tengo de diferentes modelos de intervención psicológica, como tengo cognitivo-conductuales, tengo terapeutas gestal, tengo terapeutas sistémicos, tengo terapeutas de terapia integrativa, ¿no? Y antes, en este proceso, en este centro de programas, no eran aceptados los psicoanalistas, ¿no? Pero a partir de que entré yo, pues empecé a convencer de que sí era necesario a veces algunos psicoanalistas, ¿no? Porque ahora ya el psicoanálisis ya maneja un proceso de terapia breve. Antes no, ¿no? Antes el psicoanalista podía tardar 3, 4, 5 años en atención psicoanalítica y no, pues de 20 plano años la mandé, o o 20 20 años. años, o 20 años. Y pues ya te imaginarás que la Universidad de Anáhuac me iba a decir, no, mamacita, pues no podemos dar tanto tiempo de terapia a un alumno, ¿no? Y más, y mucho menos en forma gratuita, ¿no? Entonces, pero bueno, sí empezamos a contactar a algunos terapeutas psicoanalistas con esta especialidad o esta maestría específica en terapia breve psicoanalítica, perdón, y ha dado buenos resultados. No tengo muchos, tengo 2 o 3, pero también tengo tanatólogos porque, pues bueno, también la parte de duelo es algo que también se presenta, ¿no? En la muerte bueno, desde la muerte mínima de una mascota, que puede doler muchísimo a ese muchacho, a esa muchacha, ¿no? Y que necesita este apoyo, como la parte un poco más extensa, como un padre, una madre, ¿no? Un hermano, ¿no? En lo que es su ciclo familiar más directo, ¿no? O algún amigo también que ha pasado, ¿no? Entonces, pues trato de obtener la información en esta entrevista como para saber hacia dónde voy a dirigir o con quién voy a dirigir al alumno. Lo dirijo, lo asigno, empiezan ellos sus terapias. Aquí en la segunda parte, el paso siguiente de nuestro protocolo es que tienen las 3 primeras sesiones
para establecer objetivos terapéuticos. O sea, Claro. le digo, puede ser que en la primera sesión los puedan establecer, pueden ser que hasta la tercera sesión lo establezcan. Va a depender mucho de cómo se dé. Sabemos, creo que todos los que estamos aquí presentes que ya tienen alguna experiencia con pacientes, saben que hay pacientes que vienen literal las primeras 2 sesiones a vomitar todo lo que quieren traer, todo lo que traen cargando internamente. Y que a veces es muy difícil detenerlos para que no nos cuenten todo, 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 ¿no? Entonces, pues hay que también saber que va a haber un momento para eso, pero también hay que poner un encuadre adecuado a nuestro paciente para saber, bueno, ok, ya me contaste todo esto, ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo terapéutico durante estas 12 sesiones que tenemos, ¿no? En vista a terapia. Y ya de ahí empiezan, después de la cuarta sesión, empieza ya mi supervisión, que la tenemos más o menos cada 3 semanas, ¿no? Tengo supervisión con el terapeuta revisando sus casos, cómo van, qué pasa, y ahí es donde empiezo a preguntar, ¿alguno que te haya dicho algo que te haya llamado la atención, que sea de riesgo, que tú lo veas como ves, o sea, cómo van, o sea, ir manejando la información que te da el terapeuta, y de ahí es donde cuando detectamos algún caso de posible riesgo, como pues estas partes que te estoy diciendo, que haya cutting, que haya tensión anterior, que ha tenido un proceso de depresión en preparatoria, que es muy fácil que al entrar o estar ya con la presión de la universidad, vuelva a destaparse otro proceso de depresión, ¿no? Cuando no ha sido a veces tratado y nada más ha sido como contenido en una terapia psicológica y nunca ha tenido un tratamiento psiquiátrico, ni utilizado medicamentos, ni revisado para saber qué tan fuerte o qué tan ligera es esa depresión de la que él habla, ¿no? Claro. Y ya de ahí, pues bueno, lo que comenté hace rato, lo que prosigue el siguiente etapa, que es a la aplicación del MPI, revisar el Minnesota, ver si hay indicios de escalas elevadas, em, a- devolverle los resultados de la prueba al alumno, decirle lo que vemos, que si le hace ruido lo que está escuchando, ¿no? Sobre lo que él mismo contestó y salió, y pedirle que nos facilite con su autorización los datos de sus papás para tener una entrevista vía digital, o sea, vía Zoom con los papás. El siguiente paso es hablar con los papás, pedir su apoyo, decirles que es importante que vemos, la mayor parte de las veces los papás ni saben que el niño o su hijo o su hija pidieron apoyo emocional en la universidad. No están enterados, porque los Claro. chavos se lo guardan, ¿no? Entonces, es explicarles qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos en él, qué nos preocupa, si está afectando a su nivel académico de materias de calificaciones, si no está aceptando, si no está afectando, y, y llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? O sea, pedirles su apoyo y decirles, bueno, pues lo que necesitamos es su apoyo pues para una revisión con el médico, con la situación que se requiera. Y a veces, por ejemplo, en las situaciones de alimentación, lo primero que pedimos, necesitamos que le hagan un estudio que le pida al doctor que le mande a hacer estudios de biometría hemática y minerales para ver cómo están la situación, checar si no hay anemia ya predispuesta por la falta de alimentación, y todo esto como para hacer un poquito más de conciencia que nos ha funcionado mejor con los papás, en que vean los estudios, los resultados de los estudios, y vean que realmente está teniendo un problema de alimentación su hija, su hijo, ¿no? Y ya de ahí, el acuerdo que se hace con los padres es siempre y cuando nos envíen, o más bien me envíen a mí por correo, la constancia expedida por el especialista donde lo llevaron a revisión, y con el diagnóstico que está generando ese especialista, si me mandan la constancia, yo solicito la autorización para que el alumno se quede 2 semestres más en apoyo emocional. O sea, durante todo su proceso, la terapeuta acompañará, porque sabemos que cuando empiezan un proceso de medicamento psiquiátrico o neurológico, siempre va a haber cambios de conducta y de comportamiento.
siempre, Claro. ¿no? Y a veces eso les asusta mucho al paciente. Entonces hay que saberlo acompañar y explicarle y saberle ayudar con estrategias para cómo resolver estas situaciones de cómo se va a ir sintiendo, ¿no? Y que no cause angustia y por lo tanto deserción del tratamiento, ¿no? Entonces, en esta parte, eso es el protocolo directo. Si en las 3, 4 supervisiones que tengo durante las 12 sesiones que tiene el alumno, no se presenta ningún riesgo, va muy bien en avance y todo, pues el chico se da de alta y se le agradece, se hace una evaluación con él al final en el sentido de no nada más cómo te sientes, sino qué aprendiste, qué te llevas de esta experiencia de tener el acompañamiento emocional y qué consideras que te falta todavía por continuar haciendo cambios en ti después de lo que aprendiste, cómo vas a seguir tú, ¿no? En esta parte, porque ya es importante manejar la responsabilidad propia del paciente, ¿no? Eso es algo importante, no es que nada más funciono cuando estoy con el terapeuta a un lado, sino que yo con el terapeuta aprendí a funcionar. Entonces yo me tengo que seguir haciendo cargo de la función que ya aprendí y de las funciones que yo puedo generar, pues para mi bienestar, ¿no? Eso es lo importante. Y hay otra área de protocolos que son los casos de emergencia, porque así como hay chicos que llegan, pues también hay momentos críticos en la universidad donde el servicio médico nos manda a llamar, ¿no? Y entonces la maestra Luz María González sale corriendo desde el edificio 7 hasta el otro lado de la universidad, porque hasta el otro lado está el servicio médico. Entonces, pues bueno, hay que llegar y checar, preguntar. Por lo general, ya cuando nos habla el servicio médico, pues bueno, los doctores de ahí ya revisaron signos vitales, ya establecieron alguna estrategia, porque por lo general son ataques de pánico, o alguna crisis de ansiedad, ¿no? Y entonces la sintomatología pues ya se va a mejorar. Entonces hay que escuchar, hay que ayudarlo, a veces establecer algunas técnicas de respiración y relajación, ¿no? Revisar cómo está su estado funcional de conciencia, esto es algo muy importante, ¿no? Porque a veces la sintomatología de alguna adicción puede presentarse o de o el síndrome de abstinencia de una adicción puede presentarse como un síntoma de una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces hay que definir muy bien si es una abstinencia o realmente es una crisis de ansiedad, ¿no? Que no sabemos qué es lo que. Entonces hay que revisar estados de conciencia, ¿no? Hacerles preguntas, hacerles pedir que repitan alguna serie de números, que nos hablen de los días de la semana, de los meses, ¿no? Hacer este tipo de preguntas a lo mejor para algunos bobas, pero que en el momento en que el alumno no está teniendo una conciencia muy clara, pues fácilmente nos damos cuenta que no está teniendo esa conciencia que necesitamos, ¿no? Entonces, y ya de eso, pues puede haber en este mismo protocolo diferentes pasos, sea que pues ya se estabilizó, ya se sintió mejor, se le invita a que vaya apoyo emocional, que me vaya a visitar a la oficina, se le dice dónde estoy, yo lleno el reporte, lo entrego a servicio médico y se deja libre albedrío del alumno, ¿no? Pero si es un caso, por ejemplo, que te digo que es una abstinencia, que tomó alguna sustancia o algo que no ha querido decir el alumno, pues no se le deja salir del servicio médico, se establece el protocolo completamente de emergencia, en el sentido de que se tiene que hablar a los papás, se tiene que esperar hasta que llegue el padre o el familiar responsable por el alumno y que firme la responsiva de que se lleva al alumno de la institución con las recomendaciones que el médico y que yo, por el área de psicología, yo pueda dar, ¿no? Algunos de estos casos regresan apoyo, piden ayuda y empieza el proceso de apoyo emocional. Algunos es la única vez que los ves y ya no vuelves a saber de ellos, ¿no? Pero bueno, eso no puedes obligarlos a asistir a una terapia porque pues esto tiene que ser por parte de conciencia y del alumno y que lo quiera, ¿no? Que esté de acuerdo en volverlo a tener. Y estos son los protocolos que manejo.
¿no? Pero Definitivamente, qué ¿no? Esos interesante son esto que yo creo que ahorita aporta mucho a los chicos en el sentido de los protocolos, tanto el de primer contacto en los casos de emergencia, como el que ya propiamente se da para brindar la atención desde el encuadre, pues el diagnóstico con lo que implica la elección de las baterías, el plan de tratamiento, que es muy importante para ellos una vez que se establece el diagnóstico, pues determinar si van a hacer 8 o 12 sesiones, qué se va a hacer ahí, y después ya viene la supervisión, el acompañamiento con respecto a pues las estrategias y la implementación de todo, pues de todo lo que se tiene previsto para trabajar este caso. Entonces creo que está muy claro, ¿no? Digamos, el protocolo ahí de supervisión. Y pues bueno, ahorita muy interesante todo esto que nos comentas. Se fue ahorita como casi muy rápido esta hora, ¿no? Que son 50 minutos, sí, pero quiero dejar este espacio, siempre dejamos al final un espacio para preguntas, dudas que te quieran hacer pues los chicos, los que están presentes. Les pido por favor que levanten su mano y pues pueda yo darles la palabra para que tengan un par de minutos para expresar su comentario a la doctora Luz que está ahí con nosotros. Muchos de ustedes ya la conocen, algunos otros, pues bueno, que no habían tenido la oportunidad de estar con ella, pues hoy nos brinda toda su experiencia con respecto a la importancia de la supervisión, pero no solamente en la contención emocional, sino en el diagnóstico certero, en la aplicación correcta de tratamientos y sobre todo los casos difíciles o de emergencia que sin lugar a dudas, pues esperando que nunca pase, pues sí pueden llegar, digamos, a ejecutar, ¿no? Alguna sí, ideación claro. suicida. Y ahí habría que ver, pues, qué hace el psicólogo, ¿no? Entonces, les Claro. quiero pedir su participación. Ana, Alan, Emilio, Carmen, todos los que están presentes, pueden levantar la mano. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Carmen. Hola, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias otra vez por toda la información que nos están brindando. Y bueno, pues yo creo que como bien dicen tanto la doctora Blanca como la doctora Luz María, pues esto es, desde mi punto de vista, la supervisión se tendría que dar en toda la praxis profesional, en toda. Sí, justo, yo creo que varía, depende del caso, si somos recién egresados, si ya tenemos cierta experiencia en algún enfoque, en algún modelo, con alguna terapia, con alguna población, y siempre vamos a encontrar casos nuevos, ¿no? Yo nada Sí, más quisiera aquí hacer una acotación que decía la maestra, bueno, le voy a decir profesora Luz María, la conocí sí, no como se preocupe. profesora o doctora, que decía que con respecto al diagnóstico, hay colegas que sienten que al emitir el diagnóstico, sienten que tienen la verdad absoluta. Creo yo que esto se puede polarizar y dentro de este gran gama de polarización, pues hay grises, ¿no? Claro, Y creo que, por ejemplo, puede estar el otro caso en el que el terapeuta se sienta totalmente inseguro del diagnóstico que va claro, a emitir. Ujú. Entonces, claro. sería como el caso opuesto. Y esto tal vez no se dé en todos los casos. En ciertos casos se dudará, ¿no? O se sentirá que ya se tiene toda la experiencia en atender ciertos casos y no es así. Sí, Esta es mi segunda carrera que estudio, bueno, que ya estoy ahora ejerciendo. La primera fue química y haciendo wow, una mala comparación de estas dos carreras, creo que la de psicología la siento muy solitaria. Es una carrera en la que se da realmente poca la interacción con colegas. En la de química, por la forma en que trabajaba con un grupo de colegas y siempre nos reuníamos todo el tiempo, formal o informalmente. Esto no me sale, esto sí, aquí cómo le hago, y dialogábamos mucho. Aquí en psicología yo lo veo que no se da tanto por la forma en que trabajamos, de manera casi individual. Entonces creo que es bien importante participar justamente en foros, participar en coloquios, hacer partícipe, lo que comentaba la doctora Blanca en la sesión anterior con respecto a establecer este tipo de alianzas, de ver, a ver, mira, tengo este paciente, tengo esto, ¿cómo lo trataste? ¿Cómo lo tratarías? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Qué me recomiendan mis colegas?
yo creo que también ahí se puede, lo podríamos tomar hasta como un poco de supervisión, ¿no? Sin embargo, una alianza para mí ahorita bien importante es justamente aliarme a estas personas que ya tienen experiencia, a centros terapéuticos en la que participan varios colegas. Y es importante, yo creo que al igual que cualquier carrera, esto se está moviendo vertiginosamente. Tenemos que estar actualizados y mucho en contacto entre nosotros. Establecer esas redes de apoyo que necesitamos como colegas y obviamente buscar de los que más experiencia tienen, de los que más conocimientos tienen y bajar un poquito 2 o 3 rayitas al ego, porque a veces creo que también me encontré Sí, con esta condición sí, en esto de los psicólogos del ego, ¿no? Entonces, creo que también es algo bien importante. sí, Y con sí. respecto a los protocolos, me llama la atención algo. El título, o parece que alguno de los objetivos decía, estandarizar justamente la atención. Como soy química, para mí estandarizar es como que hacer que todo se maneje casi de una manera similar o seguir ciertos patrones, ciertos protocolos, ciertos procedimientos. Y otra vez aquí en psicología veo, bueno, así como el espectro autista, veo un espectro de protocolos como los que estaba mencionando la doctora Luz María. En la Universidad de Anáhuac tienen esos. Ella estableció, a lo mejor los mejoró, los actualizó, los protocolos que ya existían. Sin embargo, nosotros que trabajamos, así lo voy a mencionar, en la calle, ¿qué podemos Sí, hacer? Hay normas, hay reglas y leyes, ¿no? Que tenemos que sí, y buscar y que reglamentos. tenemos que cumplir. Sin embargo, a partir de todo eso, se tienen que desprender protocolos, se tienen que desprender procedimientos para que los adaptemos a donde estamos dando nuestro apoyo terapéutico. Creo que falta mucho, pero estamos haciendo también mucho por hacer lograr esto y le agradezco, doctora Luz María, por toda la información que nos mandó, la experiencia. Creo que es muy nutritiva para el caso en el que estamos nosotros ahorita, este, Claro. iniciando esta bonita profesión. Muchas gracias y es lo que yo quería comentar. Gracias, Carmen. Te agradecemos Comentar mucho, algo Carmen. para, no sé, incluso abrir espacio a una pregunta o comentario más antes de que se termine nuestra reunión. Luz, ¿quieres comentar algo a lo que mencionó Carmen? Sí, sí, me gustaría comentarle que no se desespere, que sí bueno, yo tengo 8 años trabajando en la náhuac, no había protocolos específicos, o sea, cada quien desde su área hacía lo que podía y y lo que creía que se tenía que hacer, ¿no? Pero creo que esta parte, y sí les puedo contar, a partir de la UNAM, en la área de la psicología y sus centros de apoyo emocional de la UNAM, tuve al grado el buen agrado de que fuera yo invitada a, a unas reuniones de esta elaboración de cómo empezar a hacer la elaboración de protocolos y cómo ellos estaban empezando a hacer protocolos. No sé si se acuerdan que hace algunos años empezaron los suicidios, tanto en la UNAM como en el ITAM, y así empezaron, ¿no? A como a hacer esos focos rojos que empezaron a sobresalir. Y entonces fue que se hicieron estas reuniones, ¿no? Y entonces fue cuando dijeron, importante que tengamos un protocolo, o sea, protocolo llamándose como una línea por la cual nos podríamos seguir, que no tiene que ser, o sea, que se puede establecer bajo la situación de que puede ser general, como dice Carmen, pero que efectivamente también, como dice Carmen, está basado en reglamentos tanto de la institución, que tiene que ser emparejado con el reglamento de la institución educativa, pero que también tiene que ser emparejado con la ley, con la situación jurídica, ¿no? Que si está permitido, que no.
Entonces, pues no es nada fácil, es algo que se llevaron mucho tiempo. Yo lo puedo asegurar que, pues bueno, yo di mis ideas de cómo manejar la situación. Esto todavía sigue, ¿no? Hay cosas que cada semestre, no, pues es que esto sí funcionó, pero que ahora tenemos que aumentar esto otro, y entonces hay un área en la institución de la Náhuac que se dedica a esta revisión de estos protocolos y a generar toda la situación escrita, legal y revisión y todo. O sea, uno puede sugerir, recomendar, pero al final de cuentas ellos son los que van a decidir cómo queda el protocolo. Pero eso es a nivel de una institución. ¿Qué hacemos nosotros terapeutas cuando estamos solos en nuestro consultorio privado? ¿No? O cuando trabajamos en instituciones que son, pues, no tan formadas, tan estratificadas, por así decirlo, como una universidad, ¿no? Pueden ser cualquier otro centro, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, eso corresponde a nosotros como parte de nuestra ética, de nuestro código de ética, saber cómo me voy a yo manejar como terapeuta, cuál va a ser mi protocolo que voy a seguir yo, con el que yo me siento tranquila, pero con lo que yo también sé que estoy por la línea de la ética y que no te va a tener ningún problema, porque también estamos expuestos. O sea, definitivamente no es lo mismo trabajar con una institución, que al final de cuentas la institución va a sacar supuestamente la cara por ti, porque hemos tenido algunos casos que a veces no, ¿verdad? Pero que supuestamente saca la cara por ti, pero yo estando sola aquí con mi terapia, con lo que yo puedo dar, con lo que yo quiero trabajar, ¿yo cómo me voy a proteger? Porque yo también puedo ser susceptible, pues, a una denuncia, a un maltrato en terapia, no sabemos, ¿sí? Entonces, creo que eso sí es una responsabilidad muy fuerte de cada uno de nosotros decir, qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer para mí, para yo sentirme segura con lo que yo estoy dando y trabajando con mis pacientes, pero también que yo tenga cierta protección, ¿no? Y que a la vez yo también le dé cierta seguridad a ese paciente o a los demás pacientes que tenga, de que hay un protocolo que yo por esta línea me voy y de ahí no me salgo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo les va a poner que es muy dado, ¿no? En terapia de pareja. Y esto me pasó, fue una experiencia que tuvimos en el Instituto Mexicano de Terapias Breves, que dábamos terapia de pareja en esa época, y nos llegó un caso, un caso en específico. Llegó el señor a pedir terapia con su amante. Él era casado y él llevaba al amante, pero que tenían problemas de relación y de conflicto de comunicación, él y la amante, y llevó a la amante a terapia, ¿no? Entonces, preguntaba el terapeuta que le tocó atenderlo en la supervisión con la doctora María Blanca Montes, va a decir, ¿y qué vamos a hacer? O sea, para él fue una preocupación muy fuerte en lo personal. ¿Cómo le voy a dar terapia a este señor y a su amante? Cuando yo sé que el amante tiene una esposa, o sea, todo lo que puede, como le explicábamos, moverte en tu ética personal. Ya no es tu ética profesional, es tu ética personal. Tú no te ves dándole terapia al señor con su amante cuando sabes que tiene una esposa. O sea, te sientes que tú le estás siendo, pues no fiel a tus principios, pero eso es la situación personal tuya, no es lo profesional. A nivel profesional, ellos están pidiendo un apoyo como pareja, y esa pareja es esa, el señor y su amante, punto, ¿no? Y ahí se les va a dar el tratamiento porque no estamos en una situación legal, ni estamos demandando al señor porque tiene un amante y no lleva a la esposa, ¿no? O sea, o sea, cómo, me acuerdo mucho de ese caso porque sí causó en el equipo de terapeutas que estábamos ahí supervisando, como que pues sí, o sea, ¿qué hacemos? O sea, sí se atiende, no se atiende, sí se acepta, no se acepta, o sea, te mueve, sí te mueve en casos así, ¿no? Porque no puedes dejar de ser humano y no puedes olvidar toda la historia familiar o personal que traes, aunque seas el mejor psicólogo o el psicoterapeuta que estás frente a un paciente con tu profesión. O sea, sí te pueden mover y hay que dejar ver hasta dónde. Por eso también es importante la supervisión, hasta dónde
el supervisor te puede ayudar a saber qué te está reflejando este caso, ¿no? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué finas partes emocionales de tu persona está aquietando que no te permite ser lo profesional que debes de ser ante el paciente? Y es también un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, pues les dejo ahí la tarea, ir buscando cuál va a ser el reglamento de cada uno como terapeuta, qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi protocolo para atender a mis pacientes, como dijo Carmen, en la calle, en ninguna institución en particular, en la calle, o sea, fuera de cualquier institución, ¿no? Pero que es importante eso también. Bueno, muchas gracias, Luz y Carmen, por estas aportaciones. Y creo que ahí se sintetiza, como menciona también la doctora, en el sentido de no solamente el código de ética, que todos los alumnos y las personas que están aquí participando de este seminario, pues han estudiado el código de ética, pero también tomar en cuenta en este protocolo que van a tener en la práctica privada, pues también apegarse a las normas. O sea, hoy la norma muy clara, la 004, la Secretaría de Salud dice cómo se debe integrar un Exacto. expediente, la 025 dice cómo se debe de integrar un expediente electrónico ahora que estamos dando terapia en línea. Entonces también hay que conocer la ley y la norma, Claro, que yo invitaría ahí después tener otro seminario con respecto por lo menos a las normas más importantes en el ejercicio del psicólogo, porque es un deber y una responsabilidad integrarlo claro, y apegarnos a la norma. Hoy en día, si bien es cierto que hay un hueco y no está tan regulado para el ejercicio de psicólogo como es en comparación de un cirujano, la realidad es que existe en la norma. Pero yo lo que veo en la práctica y en la supervisión es que hay mucho desconocimiento de las normas. Por eso es que no se integran adecuadamente los expedientes exacto. y en el seminario que di la sesión pasada de las herramientas digitales, hoy hay muchos softwares, en este caso nosotros ya vamos a empezar a implementar uno que está certificado por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, que ya hicieron todo el trabajo de la norma. Entonces, es muy importante, chicos, yo creo que la reflexión del día de hoy, lo que nos comenta Carmen, de también tener contacto, pero también esta red de apoyo y lo que hoy todo el aprendizaje que nos deja la doctora Luz con respecto, pues, a la experiencia, a pegarnos a la ley, a la ética, a las normas, y eso siempre nos va a dar mucha seguridad, porque acuérdense, chicos, que al final el riesgo existe. Una persona al final, si sí concreta una ideación suicida, ¿ustedes qué participación tienen ahí? ¿Cuál es como, por ejemplo, la reacción que tendrían que tener ahí? ¿Qué pasa si un paciente los demanda? O sea, creo que hay muchas cosas que rescata todo este acompañamiento del supervisor que sin lugar a dudas, como nos comenta la doctora Luz, pues ya han pasado, ¿no? Por esta experiencia que puede sumar a lo que propuso, me parece muy atinada Carmen, en el sentido de estos grupos, ¿no? O consejos que Sí, hay, que siempre tiene todo centro. Nosotros ahora que participó también hoy la doctora, el doctor, el psiquiatra Lino, nosotros tenemos todo un comité que hablamos de casos complejos. O sea, ¿qué hacemos aquí? Yo opino esto, tú opinas esto, tú qué experiencia tienes, porque sin lugar a dudas, aún con la experiencia necesitamos el apoyo de colegas. Entonces, creo que hoy, chicos, pues esta es la reflexión para los que hoy, pues también estoy segura que da como mucho debate, mucha aportación, nos encantaría quedarnos más tiempo, pues me gustaría leer incluso en el chat, o sea, pónganme algún comentario, si gustan ahí, Anayatsin, Alan, Emilio, todas las personas que están conectados, pónganme un comentario en el chat, me encantaría leerlos nada más, porque sabemos que si le damos la palabra o el foro a todos, pues se nos va la sesión tal vez hasta las 9 de la noche, sí. y pues queremos respetar pues el tiempo de la doctora, el tiempo de todos que se estableció, pero sí me gustaría leer un comentario para las personas que gusten ponerlo, porque creo que es importante pues expresar. Al final estos foros, estos espacios son para escucharlos, para expresar y para sumar experiencia. Entonces, no sé, ahí voy a ir leyendo algunos comentarios en el chat. Si alguno quiere abrir rápidamente el micrófono para decirlo también de manera verbal, lo puede hacer. De las personas que ya se encuentran por aquí conectadas, Ana, Alan, Alejandra, María Eugenia, Norma, si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Y Ana Yancy, te escuchamos en lo que vemos el último comentario, y con eso vamos cerrando nuestro espacio. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a mí lo que me dejó pensando todo esto es el hecho de que hay personas que son psicólogas, por decirlo así, o que han tomado simplemente talleres, y la verdad es de que no dejan bien parados a los psicólogos que hacen bien su trabajo. Entonces, creo que esta parte de la, este,
pues sí, que estar dando el seguimiento y asesoría y preguntarle a alguien más que sepa más que nosotros o bueno, simplemente la mejor que tiene otro tipo de experiencia para poder aprender y poder ganar esa batalla, ¿no? Por llamarle de alguna manera. A mí eso es lo que me deja, ¿no? Esta parte de poder ser ético y profesional, pero bien, o sea, no solamente es la parte del dinero, ¿no? Que esas Claro, personas son con la que por lo que se guían, más que nada. O estas clases de terapias que digo, no dudo que a alguien a lo mejor pueda llegarle a funcionar, pero que diga: "Ay, sí, te doy terapias con ángeles", que no sé qué, pero te la vendan con otra parte que dice que psicólogo y, pues, nada que ver, y ya ahí andan todos, pues, mal, ¿no? Como que confunden en lugar de realmente ayudar, porque a lo mejor la persona no necesita eso, sino tiene un caso que está pensando que se está volviendo loco y trae algo más químico que el que vengas a hablar con tu ángel, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. sí, Entonces, sí, sí, es que hay mucha gente, mucha gente, y bien o mal, bueno, yo tengo una amiga que se dedica a eso. Entonces, hasta a mí miedo me da, ¿no? Poder tocar algún tema así con ella, porque yo no estoy muy de acuerdo en lo que hace, porque no es que haga daño, pero no es la parte realmente psicológica y ella no va a estar preparada para hacer un diagnóstico de esquizofrenia o de una depresión muy grave, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, para mí es muy importante esta parte de, pues, de la guía, del apoyo, ¿no? En donde estemos, pues, vamos a revisar los casos, exacto. ¿no? Sí, y que lo importante es más que nada ubicarse no, yo siempre he dicho, no satanizar las diferentes técnicas o herramientas que otras personas han creado. Por ejemplo, yo les puedo hablar em, de constelaciones, por ejemplo. Hay mucha gente que no cree en la situación de las constelaciones, que critica, que ofende, que agrede a esas personas. Y bueno, eh, yo siempre he sido una persona que cuando escucho de algo nuevo me gusta ir a investigar y hasta a veces verlo o estudiarlo o revisarlo antes de opinar, ¿no? Y bueno, yo creo que en todo, y como bien dices tú, en todas las profesiones siempre va a haber personas que toman a la ligera la profesión y Sí, personas que lo van a tomar como una situación muy profesional. Entonces, creo que eso es, y como diría mi abuela, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces, sí, es a veces muy impactante o a veces causa cierta molestia en uno decir, pero ¿cómo se atreve a dar terapia cuando no tiene una preparación adecuada, ¿no? sí, Eh, entonces, ahí sí a veces uno dice, bueno, o sea, las consecuencias las va a tener esa persona, pero también sus pacientes que creen en ello. O a veces los pacientes es lo que están buscando, ¿no? O sea, eh, tomar las cosas por arribita, ¿no? Seguir, em, pues no sé si ocultando o negándose a ver la realidad de lo que está pasando en sus vidas, ¿no? Y entonces, pues cualquier otra situación holística les puede ayudar a sentir que todo va muy bien. Y si eso es su momento y en ese momento de su vida es lo único que pueden aceptar, bueno, pues adelante, respetado se da, ¿no? Pero la situación real es que eh, cada quien debe ser responsable de la profesión que quiere dar, ¿no? Y como bien dices tú, eres su amiga, puede ser que no te guste, pero respetas lo que ella está haciendo. Pero a sí, ti te preocupa ser mejor, ¿no? A ti te preocupa aprender más, a ti te preocupa dar un mejor atención, entonces adelante, sigue por ese camino, ¿no? Y cada quien va a tomar el camino que cada quien quiere buscar y cada quien quiere lograr, ¿no, Ana Yatsin?
Te Sí, agradezco tu comentario, pero sí, a veces, pues nada más el ver ahí en Plaza Galerías cuánta gente tienen sentada ahí todo. Alguna vez me fui a meter nada más para saber qué onda, qué era esa zona de esoterismo, y wow, dije, no, pues creo que estoy errando la profesión. Estaban como, estaban- sí, o sea muchas que gracias. cada espacio tenía como 7 personas esperando afuera. Así Yo es. dije, wow, y yo apenas tengo 3 o 4 pacientes. Dije, no, bueno, o sea, lo digo como broma, ¿no? O sea, realmente sí, no me gustaría llegar a esos niveles, no estaría yo de acuerdo ni me sentiría bien, pero bueno, hay personas, como dice mi abuela, la viña del Señor y todo, y las personas van a buscar lo que en su momento de vida quieren buscar, ¿no? Y tener, Pues muchas, eso es lo que van a obtener. Ujú. y muchas Gracias por gracias tu también ahí. comentario, Ana Yatsin. Gracias Gracias. por el comentario. Pues bueno, vamos a cerrar este seminario. Pues nada más con un último comentario aquí que voy a leer y después las últimas palabras de la doctora Luz. Emilio Díaz nos escribe en el chat. Me parece muy importante la supervisión, ya que ayudará a que los profesionales de la salud puedan ser capaces de brindar el mejor servicio posible y así evitar situaciones catastróficas en el peor de los casos, como le mencionó la doctora Fabiola, cuando sean casos de suicidio pues, digamos, que hagan este tipo de foros para reflexionar, más en este mes que estamos celebrando el Día del Cuidado de la Salud Mental, y que nos mantengamos informados y realicemos una práctica más ética y profesional, ya que hay muchos psicólogos que nunca han tenido una supervisión. Muy interesante, Exacto. Emilio, te agradezco profundamente este comentario y pues nada más agradecer a todos esta participación en este último seminario que por parte del Centro de Psicología Cognitiva, pues nos sumamos a estos esfuerzos internacionales. Y nada más para terminar, pues me gustaría unas palabras breves de la doctora Luz para poder cerrar este seminario y este foro. Pues yo te agradezco mucho a ti, Fabi, haberme invitado a este momento tan especial y tan padre, la verdad. Poderles comentar un poco de mi experiencia de trabajar, animarlos a que busquen siempre ser cada vez mejor, ¿no? Buscar herramientas, foros, estudios, conversaciones, grupos de estudio también a veces sirven de mucho, ¿no? Para cada vez mejorar nuestra atención. El cambio en la vida es constante. Ustedes saben que el cambio nunca se detiene, ¿sí? Y la sociedad siempre va a estar constante cambio. Por lo tanto, nosotros también tenemos, y la verdad es que a veces yo siento que nosotros vamos corriendo atrás de los cambios que la sociedad propone, ¿no? Y entonces, porque cada cambio que propone la sociedad a veces conlleva dificultades que nos van a traer a casos a veces, algunos sencillos, algunos no, algunos de riesgo, ¿no? Pero que entonces nosotros tenemos que estar también corriendo atrás de esos cambios para mejorar en nuestro trabajo, mejorar en nuestra atención y estar dispuestos a lo que viene, ¿no? A cada vez estar atentos a la situación que se está viviendo en la sociedad. Y ese es nuestro trabajo en realidad. Buscar el bienestar de las personas en la sociedad en la que ellos viven o el entorno en el que ellos conviven, ¿no? Yo les Pues agradezco muchas mucho la gracias. escucha y espero que mi experiencia les haya ayudado un poco y que sigan adelante. Les agradezco mucho que estén en esta intención de crecer cada vez más, ¿no? Muchas gracias, Luz, por tu compañía, a todos los que participaron, por ahí María Eugenia también con su comentario, que hay que estar siempre actualizados. Y pues bueno, les deseo buenas noches a todos. Gracias, muchas y infinitas gracias, Luz, por tu participación. ¿Ok? Que pasen buena Gracias, un noche. abrazo a todos.